Bienvenidos a Estrategos, tablero de ajedrez geopolítico. Presentado por Octavio Balanzario. Invitados especiales. Hablaremos sobre geopolítica, conflictos internacionales, historia y política. Todos los análisis presentados en este programa fueron elaborados con base en información obtenida en fuentes abiertas. Las opiniones que aquí se difunden no representan a ninguna empresa privada o del Estado de ningún país y es a título personal. Irán parece no tener miedo a un conflicto contra Estados Unidos. Es decir, eh, son países que están muy alejados. No creo que Estados Unidos tenga la menor intención de ir a una guerra en contra de Irán, porque en Afganistán salió muy mal la situación y puede ser todavía peor si va a un conflicto en contra de Irán. Sin embargo, no descartaría que Irán entrara en el conflicto en contra de Israel, porque pegarle a Israel es pegarle a Estados Unidos. Entonces, a mí me gustaría que ustedes me dieran su opinión respecto a dos cosas. Si Irán puede entrar al conflicto y la segunda es, ¿cuáles son los intereses o por qué Irán está financiando a grupos como el Hezbollah en el Líbano, a Hamas en Yemen, digo, en la Franja de Gaza o a los hutíes en Yemen? Pues yo diría que porque ya están hasta el gorro del Estado de Israel, que lleva desde 1948 pasándose de listo, creciendo, la ciudad, como bien dijo el capitán, abierta, que era la ciudad ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahora se me va el nombre, de Jerusalén. Ahí van y ponen su capital por sus pistolas. Y el hombre Trump, con un yerno judío, le dice, no, pues sí está todo dar. Y ya llega el momento en que cansan, ¿no? Y aparte, pues como buen dijo el capitán también, perdón, el capitán, son los eternos mártires, ¿sí? Son los eternos mártires del mundo y ahora ellos, pues hacen palidecer a la SS, ¿no? Parecen mucho. Es más, curiosamente, el exitoso forma de pelear del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, no todos eran nazis, eran alemanes. Esa eficiencia, el primer estado que la aplicó fue Israel. Y tienen a los mejores pilotos igual que los alemanes. Entonces, pero no tenían un Hitler, pero ahorita ya le salió uno, ¿sí? Este condenado el primer ministro es polaco, ¿sí? El secretario de Defensa es judío polaco. Esos no son semitas. Eso es bien importante, porque también los árabes son semitas, porque están emparentados, son primos con el Estado de Israel. Entonces, los libaneses también serían semitas. No me vengan con el antisemitismo. Ya es algo muy desvelado. Y yo sí creo que hay una gran imprudencia de estos dos personajes. ¿Y por qué no va a entrar en conflicto con Irán? Porque Irán está respaldado por Rusia. Cuando a Rusia le faltaron drones, Irán le empezó a mandar un montón y son bien eficientes y mucho más baratos. ¿Sí? Entonces, esa industriosidad de los iraníes los hace peligrosos, pero tienen respaldo de Rusia. Y por otro lado, la India apoyaría ahí en contra de Rusia y ahí se puede armar un relajo. Los hindúes es el fiel de la balanza. Chinos y rusos están pegados, pero chinos e hindús no se llevan bien. El Gosne de Rusia. Y realmente yo creo que la que está trasnochada creyéndose que todavía es la reina de los mares es Inglaterra. Inglaterra que viene con una bola de broncas internas por lo del Brexit. Y siempre sean los anglosajones,
siempre se han dedicado a perjudicar a todo el mundo. Se hacen alianzas con nadie, cuando ya les conviene los dejan colgados de la brocha. Yo sí estoy, no pesimista, realista con lo mismo que dice este hombre, el Capitán Richards, porque yo no veo que haya un conflicto terminal, pero estas guerras se van a mantener. Por ejemplo, la guerra en Yemen lleva 300.000 muertos, empezó en 1994. ¿Y a quién diablos le había preocupado? Es el país más jodido de Arabia porque no tiene una gota de petróleo, nada de gas, tiene un montón de gente, es un país muy fregado y había habido 300.000 muertos. ¿Y a quién le importaban? Ah, pero pararon unos barquitos de Maersk y entonces ya, no, es que estos son unos que atentan contra la paz del mundo. No, siempre han estado fregados, siempre han estado matándose. Nada más que ahora tienen resorteras de alta potencia, diría alguien, para no ser específico en los misiles que tienen, que sí tienen mucho alcance, como dice el Capitán Richards. Son guerreros del Paleolítico porque así han sido difíciles para someter con armas del siglo XXI. Entonces yo lo veo complicado. Fueron y los bombardearon y ya dijeron que se van a vengar y se van a vengar. Y entonces, no sé, yo sí me veo más, yo lo de Rusia y Crimea ya lo veo terminado, ¿sí? Tiene que hacer elecciones este hombre Zelensky y que se vaya a su casa porque Putin nunca va a negociar con él. Y el que está ofreciéndose a mediar es China. Y el otro, para lo único que abre la boca es para pedir dinero. Y se compra en fin, ya no voy a hablar de yates ni de tonterías, pero eso ya está terminado. Ahora, la bronca está aquí. ¿Cómo sale Estados Unidos con la cara más o menos en alto después de lo que pasó en Afganistán? Salieron por la puerta de atrás muy mal. Yo me acuerdo que les dieron un sistema, como dice el capitán, hicieron un sistema occidentalizado, dos partidos y unas elecciones. Fueron a votar cuatro. Les vale un olímpico sorbete. Ellos quieren saber cuántas cabras tienes, cuánta amapola produces y cuántas viejas tienes en tu harén. Es otro concepto del mundo. ¿Por qué todos han de pensar como los anglosajones? Yo no lo entiendo. Y esa necesidad nos puede llevar a que ya tengan que pagar las tarjetas de crédito porque arma la guerra nos carga caramba a todos. Ese es mi punto de vista. Estamos jugando con fuego. Pues muchas gracias, Tocayo. Frank, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Por qué, o más bien, tú consideras que Irán entraría en el conflicto? Y igualmente, ¿qué intereses tiene Irán de estar financiando estos grupos como como Hezbollah, como Hamas, como a los hutíes? Ya mencionaba un punto muy importante, mi tocayo, que pues es el hartazgo de la política, del cómo se maneja la política exterior y no nada más la política exterior, la política interna en contra de los palestinos, ¿no? O del mundo musulmán, ¿no? Esta expansión de, de Israel y, y pues sí, ¿cómo es el trato en contra de esa población? Sí, pues mira, es parte el hartazgo, parte una buena política exterior de no abusar de las personas que tienen una necesidad y darles, pues, opciones en las cuales de alguna manera los haces codependientes y los controlas. Como en este momento Europa es en relación a Estados Unidos, sino también de alguna manera darles una voz y un voto y ayudarlos y respetar un poquito hasta cierto punto su lugar, porque de esa manera los hace más receptivos de una colaboración. El otro lazo principal que tienen es que son chiitas y como Irán es chiita, pues tienen esa identificación de que pertenecen a la misma rama del Islam. Entonces, a hoy en día, que parte del mundo, hoy en día se habla mucho de los jóvenes, pero afecta en todos los países, en todas las edades, el concepto de identidad
que hay en cada persona. Hay una falta de identidad. La gente, después de las dos guerras mundiales, en el mundo occidental, ya estaba muy harta de ese idealismo nacional, donde pues se justificaron las matanzas de las trincheras de la Primera Guerra Mundial y la gente no consiguió absolutamente nada a cambio de eso. Mientras que en otros países no occidentales debido a las guerras mundiales, fueron independientes por primera vez y en algunos casos tuvieron su primera nación. La India no existía sino a partir de su independencia del Reino Unido. Antes eran puros principados que se disputaban el poder entre musulmanes e hindúes y algunos sikhs que se peleaban entre ellos y ahora tienen una nación unificada por primera vez en su historia y entonces tienen un deseo de tener su participación en el destino del mundo, por así decirlo. Muchas veces no es realista, copian la fórmula europea, pero incluso desde un punto de vista no tan educado, y en otros lados sí es más como congruente con la realidad. De alguna manera, ¿por qué están contra Estados Unidos? ¿Por qué tiene este deseo de guerra? No es que tengan un deseo de guerra, pero lo ven como desde el punto de vista la forma de colapsar al gigante que queda, que domina todo, para así lograr una multipolaridad justa, una mesa a nivel de todos. Entonces ya colapsó la Unión Soviética, ahora tiene que colapsar, es lo que buscan, que colapse Estados Unidos. Ahora bien, los grandes jugadores no juegan como Estados Unidos, que su forma son estrategias de a corto plazo, muy en el sentido corporativo. Tienen estrategias de corto plazo, mediano plazo para conseguir objetivos de largo plazo. Entonces, en este momento no es derrotar convencionalmente Estados Unidos, no es invadir Estados Unidos, es defenderse exitosamente debido a que Estados Unidos no tiene esa concientización imperial, vamos a decirlo, de quedarse para siempre en algún lugar, ¿no? Cuando uno estudia ciertos imperios, ve que muchas construcciones las hicieron para quedarse para siempre. Hay que ver en México ciertas construcciones en algunos pueblos, mismo Tepozotlán, hay que ver el grosor de las paredes de algunos monasterios es para obviamente aguantar el paso del tiempo y todo. Son construcciones hechas a la posteridad, mientras que Estados Unidos no se queda para siempre. Es el efecto de Vietnam, de Afganistán, de Irak, no se quedan. Y eso es una victoria política, que es más importante en este momento que una victoria militar, porque Estados Unidos una derrota militar no le afecta mucho en su población, no le afecta en su capacidad industrial y no le afecta en su sistema financiero. Entonces necesitan derrotas políticas para lograr una crisis interna de Estados Unidos y provocar una división que polarice a la sociedad y pues de alguna manera la divida. Y yo veo que en un futuro no muy lejano, el principal de todos estos riesgos es que en menos de 20 años, la mayoría de la población de todo el suroeste de Estados Unidos, en más de un 70%, va a ser hispana de origen mexicano, que no se va a sentir mexicana por el hecho de que de alguna manera se sienten que les falló el Estado mexicano y por eso tuvieron que emigrar, pero ya no se van a sentir identificados con las políticas que están haciendo los de Washington. Y este es un riesgo que yo veo, que ellos pueden jalar a estados socios del norte de México y crear un tercer país que sea de parte de algunos estados del sur de Estados Unidos y del norte de México, que ya están integrados industrialmente y comercialmente. Y culturalmente no son tan diferentes el norte de México con esa parte de los mexicanos de Texas, Nuevo México, Arizona y California. Ese es como el cambio que yo veo, que es se van a, va a cambiar el mundo de alguna manera. Lo que veo de manera más inmediata es que algunos países van a empezar a colapsar. Japón espera que para el 2030 colapse su sistema de pensiones por la demografía. España el año pasado ya empezó a financiar sus pensiones con deuda pública. ¿Quién sabe cuánto tiempo van a lograrlo? Esta crisis de Rusia
lo que están provocando los rusos en el fondo no es nada más ganar en Ucrania, sino provocar una independencia de Europa de Estados Unidos, de que traten de quitar la OTAN, la desaparezcan y cierren las bases americanas en Europa para que de alguna manera la injerencia de Estados Unidos quede muchísimo más limitada. Independizar verdaderamente Europa de Estados Unidos y marcar el verdadero fin de la Guerra Fría. China tiene otra forma de ver las cosas, aunque con esto de Taiwán sí van a tomar una medida más directa, no son de una mentalidad de invadir directamente, sobre todo sin tener un dominio de los mares. ¿Por qué? Porque como hay una cuestión de legitimidad, un gobierno que llega a través de una revolución siempre tiene que luchar, sí, de que sí, que es a ojos de la gente el legítimo gobierno y el gobierno comunista de China pues con la revolución cultural afectó severamente al pueblo chino, no se va a arriesgar a una derrota militar, que eso sí se traduce en una derrota política. Se van a esperar a que haya una crisis en Estados Unidos y algo que afecte en la capacidad de operar la marina en Taiwán. En ese momento sí van a hacer algo, pero antes no lo van a hacer. Los chinos son de una paciencia milenaria y más sutil. Simulan mucho el efecto del mar en la playa, ¿no? Llega la marisma y retrocede, así. Y eso es una cuestión que en Latinoamérica se tiene que ver porque la falla de los gobiernos latinoamericanos, estos problemas en el mundo después van a empezar a llegar acá. Primero es en las fronteras del imperio, pero este que es el patio principal, no el traspatio, es el patio principal, la entrada principal del imperio, que es Estados Unidos, que es el mundo anglosajón en este momento, el último gran imperio, por eso dominan culturalmente, pues es precisamente el siguiente paso de extender esa lucha geopolítica, de involucrarse en Latinoamérica. Y los gobiernos que le han fallado en gran medida a los pueblos latinoamericanos en tener mayor apertura de oportunidades, pues eso va a afectar en todas las áreas donde obviamente hay fallas. En el caso de México, en seguridad nacional se va a traducir eso, ¿no? Es una cuestión donde hasta el mismo gobierno se va a tener que, heredero de la Revolución Mexicana, volver a lidiar con problemas de legitimidad en regiones alejadas de México, donde no es presente el gobierno mexicano, donde los empresarios no están involucrados, donde la iglesia también mexicana tiene una cierta crisis interna, donde las Fuerzas Armadas tienen que dar el salto verdaderamente al siglo XXI, porque si no, también se les puede salir de las manos esta situación. Y no digo que tengan que necesariamente armarse más, simplemente es tener mayor acceso a gente capacitada, a crear un mejor cuerpo de inteligencia, tener un mayor control a su manera en México y evitar un colapso de Estados Unidos, porque si no cae el mejor mercado para los productos mexicanos. Entonces, es una situación que, claro, nos fijamos en el mundo, pero es tarde o temprano va a terminar y después va a tocar en en donde nosotros vivimos. Vamos a ver qué sucede. Es una época de cambios, es un cambio histórico que no se había dado tal vez desde el final del Imperio Romano, donde los países que eran desaparecieron y surgieron nuevas naciones. Es como yo lo veo. Un lugar de grandes oportunidades, de grandes cambios. Pues vamos a ver qué sucede. Pues sí, me parece que estamos viviendo un periodo bastante importante en la reconfiguración del orden mundial, podremos estar viendo la creación de nuevos estados, de la modificación de los mapas y pues bueno, va a ser interesante saber cómo es que transcurren las cosas, solo esperamos que no pues no sea a través de una violencia nuclear o como lo está sucediendo en Israel, ¿no? Que a todas luces es un genocidio desde mi punto de vista. Yo considero que es un genocidio, este, porque creo que hay más muertos civiles
que objetivos militares, ¿no? O bajas militares, ¿no? Entonces, podría creer que en un bombardeo pudieran haber bajas civiles, pero ¿cuántas veces, no? O sea, ¿cuántas veces va a seguir sucediendo esto, no? Diez Eh, mil eh, niños han muerto ahí. exactamente. Hay 5.000 amputados. Y lo más curioso es cuando se defienden en el Tribunal Internacional. Dicen que no, que lo están haciendo para pedir un genocidio nuevo a Israel. Hágame usted el favor, diría mi abuelita. O sea, te mato para que no vayas a matar. ¿Sí? Es muy interesante la forma de pensar. Sí, totalmente eh, lamentable, ¿no? Lo que está sucediendo allá en la Franja de Gaza. Y me gustaría escuchar la opinión de mi capitán Richards. ¿Usted qué piensa acerca de que pudiera ser un colapso en Estados Unidos? ¿Podría haber algo así en las próximas elecciones? Porque em, están sucediendo algunas cosas bastante interesantes en Estados Unidos. Es decir, a Donald Trump ya lo sacaron de las boletas en algunos estados de la Unión Americana. Y, y esto si sucediera en México eh, o en algún otro país, pues sería condenado, estoy seguro que sería condenado por Estados Unidos, dirían que es una falta a la democracia, etcétera. Pero cuando se trata de Estados Unidos, eh, lo manejan de manera diferente. ¿Usted qué piensa? ¿Y cómo afectaría esto al conflicto? Eh, los convenios de Ginebra del 12 de agosto del 49 surgen sobre el Tribunal de Tokio, de Nuremberg, etcétera, para juzgar ahora a los arbitrarios del orden mundial, los mártires de la Segunda Guerra Mundial, Israel. Y están clarísimos los objetivos militares, donde puede haber bajas colaterales de civiles, pero se pasan por el arco del triunfo este Estado arbitrario, no respeta ni condiciones ni lugares con la señalización de la Media Luna Roja, la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, nada. Entonces, ellos van bajo el respaldo de los Estados Unidos, haciendo y deshaciendo respecto a este genocidio de si nada más tengo tantas hectáreas y has derrumbado tantas casas habitación, ¿a dónde diablos me voy a meter? Sería uno. Dos, el caos de los Estados Unidos lo veo como la fórmula de la relatividad de Einstein, pero aplicada en Marte. Bien difícil. Con un populista Trump, cínico y descarado, con un tibio y timorato Biden en todos los aspectos, pero la influencia de este país en toda Latinoamérica la estamos viendo reflejada en la inseguridad de todos los países. Para muestra tenemos Ecuador, para muestra tenemos El Salvador, donde bajo el rubro de violación a los derechos humanos en Latinoamérica y violación al derecho internacional humanitario en Israel, van jugando con esa temática, pero ellos son los que originaron muchas de estas situaciones. Como señalaban en un momento, ¿quiénes son las potencias del mal? Pues Norcorea, que ayuda a los rusos, Venezuela, que ya está negociando políticos y corruptos por petróleo, Cuba, que sigue en el mismo tema desde la guerra de los misiles en el 61. Entonces, Estados Unidos no ha querido, bueno,
sí quiso, pero se lo echaron abajo. Con Obama, darle la vuelta a la página respecto de un tipo de política exterior. El Congreso no le permitió ser un buen presidente. Bueno, sí fue un buen presidente, pero fue una mala política de republicanos y demócratas. Entonces, un país bipartidista no se puede decir que sea un país demócrata, porque democráticamente hablando, pues todos los pequeños estados de la costa este de los Estados Unidos son los que más generan votos, de acuerdo al número de esclavos y de acuerdo al número de población que había. Es muy complejo el sistema político estadounidense. ¿Y por qué no da tantos votos un California, que Maine o que un estado súper pequeño? Pues simplemente por la manera en que estaba conformada la población para llevar a cabo esa situación de los votantes. Entonces, se requiere una reforma electoral en los Estados Unidos y se requiere una situación de verificar la política exterior en Latinoamérica. Latinoamérica es un polvorín que requiere nada más un cerillo. Y ya lo vimos con el señor Macri, que está a punto de turrón. No sé qué vaya a pasar en 6 meses con Argentina. Y tenemos Maduro, que pues realmente embargo, más esto, más lo otro, y no ha pasado nada. Es como la novela de García Márquez de Cien años de soledad en Macondo. No pasa nada hasta donde no quieran que pasen las grandes potencias. Entonces, para recapitular, eh, hubo la toma del Capitolio, hubo ciertos fraudes, el quinto poder, las televisoras juegan un papel muy importante y en este momento tenemos dos crisis bien importantes. La migración de los países fallidos de África hacia Europa, que o sea, las metrópolis, están recibiendo aquellos que en algún momento gobernaron. Y la crisis Latinoamérica de hambre, guerrillas, inseguridad y cambio climático. El cambio climático no lo hemos tomado en cuenta, pero esta es una consecuencia que va a venir a afectar la desaparición de países insulares como en las Polinesias o en el Gran Caribe y la pérdida de ciudades con un simple levantamiento del nivel del mar en atenderse o retirarse de determinados litorales porque van a hacer otras políticas para poder sobrevivir. No sé, la COP26 estableció muchos problemas, independientemente de los que provocamos el propio hombre en nuestras relaciones multilaterales y en lo individual, en la quema de combustibles. Entonces, yo sí veo realista, dijera el compañero, catastrófico, dijera yo, pero pues yo creo que no hay para dónde hacerse. Simplemente hay que estar con los ojos bien abiertos para ver cómo viene este año 24 con las elecciones, principalmente en Estados Unidos. En México ya sabemos cómo se va a manejar esta situación y otros puntos, como ya sucedió en Argentina, y la situación de que no la tiene Macron, no la tiene nada fácil, ni la situación de Italia. En sí, hay un problema político en lo general. Se está perdiendo una cuestión de identidad, de pertenencia, y ya no está, los jóvenes están en otro rollo que es la tecnología. Ya no hay ideales, hay intereses. Gracias. Pues así es, empezamos con un año 2024 bastante violento, ya
ya la escalada del conflicto en Yemen. El jueves comenzaron los ataques por parte de Reino Unido y de Estados Unidos. También vemos la escalada en Corea del Sur, donde eh, se realizaron ataques de artillería en contra de algunas islas surcoreanas. Y, y pues vamos a ver cómo se va manejando todo esto, todos estos focos de tensión en diferentes partes del mundo y también en la cuestión política, ¿no? Puede llegar la entrada de nuevos actores políticos que podrían eh, pues entrar en un proceso de paz, ¿no? Esperemos que eso suceda, que ya no haya más conflicto en diferentes partes del mundo. Digo, pareciera que es parte de nuestra naturaleza. Es, no, no, la guerra nos vuelve totalmente inhumanos, ¿no? Es la parte más salvaje del hombre y pues ahorita lo estamos viendo en diferentes partes del mundo. Este, ahora, me gustaría que platicáramos escenarios. Me gustaría que dibujáramos algunos escenarios. Em, yo en lo particular creo que Israel no puede, de ninguna manera, no puede perder esta guerra. Es decir, no va a poder lograr destruir a Hamas porque Hamas va a seguir existiendo mientras que sigan existiendo palestinos que vivieron en la Franja de Gaza y que están viviendo todas estas eh, este genocidio que está sucediendo, que aparte hay que decir que es lo que está pasando o lo que se les está ocurriendo con la población en la Franja de Gaza es mandarlos a otras partes del mundo. Se les está ocurriendo llevarlos al Congo. Entonces, pues eso es verdaderamente preocupante, ¿no? Lo quería mencionar nada más porque lo vi en las noticias y dije, pues quien siga pensando que eso es algo legítimo, pues yo no sé en qué mundo vive, ¿no? Pero definitivamente eso es totalmente lamentable y pues hay que señalarlo, ¿no? Entonces, me gustaría que mencionaran cuál es el próximo escenario. Yo lo que veo es que posiblemente em, Israel logre controlar parcialmente la Franja de Gaza y posiblemente haya ahora sí un conflicto en el norte del Líbano. Pudiera ser, como dice Frank, que no se dé esta escalada, porque es un enemigo totalmente, completamente diferente a Hamas y vaya que lo es. Entonces, en ese sentido, yo ahorita estoy reconsiderando mi análisis. Posiblemente haya una desescalada en el conflicto, pero a todas luces parece que esto apenas está comenzando, ¿no? Alguien que quiera dar su escenario, Sí, vamos hacia yo el camino de la paz o hacia el camino de la guerra. con mucho gusto yo intervengo en ese sentido. Eh, Hablaste del Congo, es un estado fallido. Ya tuvimos ahí un problema con los estados de los grandes lagos de África, los Tutsi y los Hutus, 900.000 muertos, póngale 1 millón de muertos por los intereses de las potencias de Occidente sobre el coltan, los diamantes y demás. Entonces, y sobre la atrocidad de el rey belga, que fue de lo más sanguinario que pudo haber sido con esa colonia que era el Congo belga, después Zaire.
República Democrática del Congo. Pero eso ya es pues es un estado, es un área enferma, en pocas palabras. El escenario, desde mi punto de vista de la lógica, no es tanto de que me los manden al Congo, a los de Hamas, sino que están en todo el mundo. Y los libaneses de tercera generación, así como sucedió con lo de las Torres Gemelas, pues se van y se enlistan y se vuelven parte de ese grupo, porque Israel, más que considerar una política exterior, una publicidad de un país próspero que puede compartir todos esos logros de ganar, ganar, no, lo ha hecho de manera voraz, de querer ser la potencia del rumbo, sin tomar en cuenta el peso de Arabia Saudita y de Irán e Irak. Irak está dormido, pero aquí el problema, y como bien lo han mencionado todos, son los chiitas, los sunitas, alagüitas y los católicos muy primitivos del área donde la intolerancia, donde la falta de liderazgo de un líder religioso que podría ser el ayatollah en este momento de Irán para controlar esta situación. Es como el capricho que hizo ahora Ucrania, ya no se alineó con el Papa de Rusia y ahora la Navidad la hizo como en Occidente y no la hizo con la cuestión del 6 de enero, que ellos la festejan unos días después, para no estar y desligarse desde el punto de vista social y religioso de los rusos. ¿Qué escenario viene? El compañero dijo el sur de Estados Unidos, México, y después viene México Centro, y después viene México Sureste. En una manera global, porque los regios, comillas, se creen que son el motor de nuestro país. ¿Qué otro escenario veo? Todo lo que es Latinoamérica, todo, con excepción de Uruguay y Costa Rica. De ahí en fuera, si no hay un control del crimen organizado con una política continental para combatirlo, estamos cayendo en una serie de cifras como si fuera partido de fútbol. Hoy iniciamos la semana con tantos muertos y también en este país y también en este país. No, ya no se puede decir desde el confort de mi sillón ver la indiferencia y que hayamos perdido el don de la sorpresa. Escenarios va a haber muchos. La miseria, el hambre, el cambio climático. Y eso es lo que va a provocar la guerra a cubetazos por el agua. La guerra por el agua. Y lo tenemos en el norte de nuestro país, donde tenemos deuda en el convenio México-Estados Unidos por el convenio del río Bravo y el río Conchos y el río Gila o el río Rojo para entregarles los metros cúbicos de agua. Pero ¿de dónde se los vamos a dar si todo está seco del lado del sur de nuestro país? Es lo que yo te puedo decir. No tiene que ser un escenario de beligerancia, sino va a ser un escenario entre nosotros mismos para sobrevivir en cuestiones de agua, alimentos y seguridad. Gracias. Muchas gracias, mi capitán. Pues sí, al final de cuentas, los recursos naturales son pues fundamentales para la existencia, ¿no? Y a veces le damos más importancia a, a cosas eh, como la política o la economía y dejamos a un lado
estos recursos naturales que pues sin ellos no sobreviviríamos, ¿no? O viviríamos en condiciones totalmente lamentables, ¿no? Eh, n- mi querido tocayo, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Vamos hacia un camino de paz o vamos hacia un camino de conflicto? ¿Cuáles consideras que son tus escenarios en los próximos meses? Este año va a ser muy complicado. Este, el cambio de poder en los Estados Unidos, que sigue siendo la mayor potencia del mundo, nos afecta. Y las dos posibilidades, híjole, man, están muy mal las dos. Biden nunca ha sido muy inteligente, pero ya con el tiempo, de repente sufre espasmos, sufre abandonos, se queda pasmado. No más que es el presidente del país más poderoso del mundo. Por el otro lado viene Trump, un personaje mediático. Tú sabes, Jotocayo, que según la ley de los Estados Unidos pueden meter al bote a Trump y si sale electo puede ser presidente estando dentro del bote y pues estando adentro se perdona. Es el presidente, el perdón presidencial. Es un país muy extraño. Si tú lo ves a fondo es extraño y él quiere que toda la gente viva como es, a la voz del Señor. Pero por otro lado, yo veo que el gran reto, nos andamos en tonterías. A ver, los combustibles fósiles se van a tener que seguir usando porque es lo más barato que hay. Realmente yo creo que la tecnología de cuestiones renovables, pero ahorita están con los carros eléctricos. Tú sabes que contamina 7 veces más que un motor de 8 cilindros cuando acaba la vida útil de la pila. Y en vez de estar viendo cómo arreglamos este mundo, andamos queriendo hacer lotes en la Luna y hacer un nuevo desarrollo turístico en Marte. Hágame usted el favor. Lo más importante es que Elon Musk dijo, ¿quién es Elon Musk? ¿Un acumulador de dinero? Pues es que no salen las cuentas, tocayo. No hay pobreza. Hay una injusticia brutal. Somos 8.000 millones de seres humanos en este planeta. El 80% del dinero está en 100 pelados. El resto nos repartimos el 20%. El resto es mucho. ¿Sí? Y luego, no teniendo el gran problema climático que se nos viene encima, el día que se pare la corriente del Golfo y ya se haya cansado, bombas nucleares o no bombas nucleares, nos vamos a todos a morir. Y pero la gente sigue usando envases PET, ¿no? Sí, porque luego sale Coca-Cola con la desvergüenza de decir, a partir de ahorita los voy a reutilizar todos. Hay una isla del tamaño de Francia en la mitad del Pacífico, pero eso no sale en CNN, ni sale en ninguna agencia, porque los que se van a morir son los fregados. ¿Y a quién le importa? África, señores, tiene 1.300 millones de seres humanos y los seguimos considerando monos, los occidentales, yo en particular no. Seguimos viéndolos como un subcontinente. Pues ya sobrevivieron al SIDA y no se acabaron, ¿eh? Ya pasaron la pandemia y no se acabaron. Y los que están ahogándose, a mí me parece que para resumir el 23 y dar porque podría yo hablar aquí extensamente de muchos factores de la paz. Bueno, no va a haber guerra, perfecto, pero nos vemos ante la disyuntiva de morirse de un balazo y morirse de hambre en muchos países del mundo, cuando realmente hay comida para todos, pero prefieren que se pudran arreglarla, ¿no? Por otro lado, lo que yo les puedo decir es que en 2023 se estrelló un submarino que iban en un viaje para ir a filmar el Titanic y se murieron 5. Fue una bronca mundial, todo el mundo decía que no, hombre, habrá tronado, no habrá tronado. Están allá, los vamos a ir a rescatar. Dije, no, pues están aquí en la esquina de mi casa, ¿no? Y yo que me dedico al buceo, entre otras cosas. Este, pero
Se murieron 500 que estaban cruzando rumbo a Lampedusa, se hundió el barco, se murieron 500, por cierto, hubo un yate de un rico mexicano que ayudó en el rescate, eso no fue noticia, pero los 5 supermillonarios que murieron, eso fue, todos los periódicos del mundo lo ponían. Yo creo que estamos en un proceso de deshumanización total, estamos con un gran problema y somos una raza suicida. ¿Hasta cuándo? Yo siempre he dicho, el planeta es como un perro, al que le cargan pulgas y pulgas y pulgas y se rasca y las aguanta hasta que se tira al río y se ahogan las pulgas. Así va a pasar. El planeta va a extinciones masivas. ¿Por qué le seguimos buscando? Porque una cosa es la política, que Trump venga, que nos empezamos a aventar bombas nucleares. Eso aparte es una estupidez. ¿Cómo para qué? Voy a aventarle una bomba del frente como si yo viviera en Australia, en el Saturno. Todos estamos aquí. Y son intereses económicos. Aquí todo se mueve por dinero. Las guerras son por dinero. Los israelitas, que yo no voy a decir judíos, porque el gobierno de Israel, porque judíos es una religión, es absolutamente respetable, que usted pueda creer en lo que le hagan y seguir la religión que usted quiera, pero como Estado, un Estado religioso, criticaban el Ayatollah Khomeini en la Ayatollah, que vino en el exilio en Francia, ¿por qué un Estado islámico? Pues Israel es un Estado sionista y tan hermano el Pinto como el Colorado. Yo veo una gran falta de liderazgo, ahí estoy de acuerdo con el capitán Richard, una gran falta de liderazgo mundial y que nos pongamos más o menos, porque somos muy distintos, de acuerdo en qué no podemos hacer o qué no, porque este mundo, vamos al mismo, realmente, y China está creciendo. Estados Unidos tampoco conviene, como bien dice Frank, pues es que si se cae Estados Unidos, se les cae encima. Yo creo que la situación sería ir repartiendo mejor las cosas. Sí que los ricos y ultramillonarios dejen de serlo, pero que la gente no se pueda morir de hambre. Las hambrunas hablaban de Somalia. Somalia tiene 30 años muriéndose de hambre. ¿Y aquí no importa a nadie? ¿Sí? Eritrea, pues Eritrea, por el amor de Dios. Yemen mismo es un país muy fregado, pero como no tiene nada, pues ahí lo dejan. Pero ahorita ya le están dando bombas al. Yo creo que la crisis del Mar Rojo lo que va a producir va a ser más inflación, que algunos sectores se beneficien, los que tienen navieres, y a todos nos va a costar más caro todo. Tengo una amiga en Alemania que me decía que desde después de este relajito, la cuenta del gas ha subido 6 veces, porque ahorita en los meses de invierno, si no le meten gas, se mueren de frío. Y bueno, pero pues es un gas democrático, de las democracias que viene de Estados Unidos, más que cuesta 6 veces más. ¿Sí? ¿Ven cómo se defiende la democracia, no? Putin es un maloso. En fin, ya, ya creo que desvaría un poco como es mi santa costumbre, pero estamos en un brete. Necesitamos humanismo, humanidad, bien un poco escaso en estos tiempos. Gracias. Pues muchas gracias, Tocayo. Bastante interesante esa cuestión que dices tú, ¿no? El que nos estamos deshumanizando, tu comentario bastante oportuno y, y es preocupante, ¿no? Es preocupante ver que al final el mundo, las sociedades se están acostumbrando a a la violencia, ¿no? Se está normalizando y al rato a las nuevas generaciones o a nosotros, ¿no? Se nos va a hacer completamente normal que se estén cometiendo genocidios como lo que está sucediendo en Palestina, que realmente es muy triste el
el cómo lo están viendo los propios israelitas. No estoy diciendo todos, evidentemente, sino las élites o los que tomaron la decisión de no de defenderse, sino de lanzar bombas de manera indiscriminada en contra de la población civil e invitarlos también que se desplazaran o que utilizaran ciertos corredores para después bombardearlos, ¿no? Este, y pues es lamentable lo, lo que está sucediendo y pues vamos a ver cómo van sucediendo las cosas, pero lo que se está viendo pues es que el conflicto va escalando. Muchas gracias, Tocayo. Frank, me gustaría escuchar tu perspectiva. ¿Qué es lo que ves próximamente? ¿Vamos hacia una escalada del conflicto o hacia el camino de la paz? Yo veo que va a escalar el conflicto, porque como bien mencionabas, Israel no puede perder. El problema es que no puede perder porque como autojustificarse Netanyahu en el poder, que no lo metan a la cárcel por cargos de tráfico de influencias, malversación de fondos, corrupción, etcétera. Necesita mantenerse y necesita un poco la crisis. Y como tiene que al mismo tiempo dar resultados y no los está consiguiendo, tienes que escalar. Y al mismo tiempo, los israelitas, en su visión de autovictimización, sí, es una de victimización total de la historia, porque son víctimas de la historia en su visión, todo lo que los otros pueblos nos han hecho a nosotros. No, porque no es nada más con los palestinos o con los nazis, con los romanos, con los españoles, con los franceses, con los pueblos de la Edad de Bronce tardía, haya toda una tradición de eso, que los justifica psicológicamente en hacerle lo que sea a quien se les dé la regalada gana que se les ponga enfrente. Por eso uno de los videos que subieron en la demanda que Sudáfrica está metiendo contra Israel, porque lo llama un estado de apartheid, eh, es uno que están cantando soldados judíos diciendo vamos a matar al pueblo de Amalek, que es el discurso de Netanyahu sobre los palestinos, que es un caso de la Biblia, del Antiguo Testamento, de que los israelitas tenían que diezmar al pueblo de Amalek. Este tipo de cosas también hay que ver, ¿se puede lograr o no se puede lograr? Aquí es donde la realidad baja a uno. ¿Pueden escalarlo? Sí, no puede, tienen que ganar, ¿van a ganar? No creo, porque van a depender de Estados Unidos y Estados Unidos va a tener un límite en la ayuda que les pueda hacer. Si están con con la espada entre la espada y la pared de Estados Unidos, porque aunque es verdad que los judíos controlan el gobierno en Estados Unidos, pues no son más que una fracción de la población y eso puede fragmentar más que Trump exista o no en Estados Unidos, la cuestión de los judíos, porque Trump es simplemente lo han inflado, porque Trump es una persona fuera de la política y como es una persona fuera de los políticos, de la clase política, lo ven con cierto recelo como a Kennedy se le vio. Pero es irrelevante hasta cierto punto Trump. El caso de los judíos sí es algo importante porque el Estado de Israel existe porque Estados Unidos lo ayuda. Y la cultura de Estados Unidos protestante está controlada en su origen por los judíos. Todos los que llegaron en el Mayflower, los puritanos, eran de origen judío, de los que escaparon de la Inquisición en España y se fueron a Holanda y luego a Inglaterra, y de Inglaterra se fueron a Estados Unidos. Son las mismas familias. Em, Desde ese entonces han tenido un gran control, pero ahora por primera vez están con el hecho de que si dejándose controlar tiene una repercusión seria con respecto a la opinión pública que está en un momento muy desesperado en la situación social de Estados Unidos,
es la cantidad de gente desahuciada que vive en la calle con trabajos, eh, la cuestión de las drogas, la cuestión que la farmacéutica que libremente están asignando pues antidepresivos a diestra y siniestra con efectos secundarios, medicamentos fuertísimos, que está obviamente la crisis interna social, o sea, tienen una cuestión ideológica y al mismo tiempo social, y está como que destruyendo los cimientos imperiales bajo los cuales Estados Unidos se construyó como nación. Entonces, Israel necesita de Estados Unidos y no creo que Biden pueda realmente meterse de lleno, hacer ataques aéreos, sí, pero una intervención ahorita no creo que puedan. Algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han dicho que requerirían una invasión nada más en Yemen de 45,000 infantes de marina, lo cual no podrían, y dejarlos al menos una década, lo cual no pueden hacer en este momento. Eh, por eso el hecho es jalarlos en guerras donde nada más se puedan involucrar de cierta manera y debilitarlos de políticamente porque no van a obtener una victoria. Entonces, Israel va a ser derrotado, en mi opinión. No puede perder, pero va a ser derrotado. La realidad lo va a sentar. ¿Qué va a surgir de eso? No lo sé. Obviamente se habla de algunas teorías. En este momento, con la victoria de Milei en Argentina, se dice que la región de la Araucanía, del norte eh, y- de Argentina, se quiere crear ahí un nuevo estado judío. Vamos a ver, este Milei es una persona que se quiere convertir al judaísmo. Él lo ha dicho abiertamente. Eh, vamos a ver qué sucede. La cuestión migratoria, los problemas se van a agravar, pero al mismo tiempo va a surgir, o sea, no se pueden quedar sin que haya una resolución, sea positiva o sea negativa. Claro, la cuestión de el cambio climático, eh, pues cambios políticos, como que todo, no hay nada que no esté afectado. Y la deshumanización que hay es por culpa de la teoría crítica de secular que hay del Estado laico en todo el mundo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va lentamente hay un resurgir de una búsqueda religiosa. Se da en muchos términos, ¿no? Hay gente que yo lo he visto mucho en ciertos lugares de Europa que masivamente están atrayendo grupos paganos más tradicionales a un regreso de gente y va a tener un efecto más eh, relevante de lo que uno cree, porque eso impacta en la identidad que cada quien tiene. Y obviamente agrava o beneficia, estabiliza en el sentido de que beneficia a cada país. Pero va a llegar un punto donde pues no puedes recibir migrantes, te siguen llegando migrantes, entonces si no los detienes por las buenas, los vas a detener por las malas. Es como yo lo veo. Latinoamérica es un gran interrogante porque pues es un área que puede crecer dentro de sí misma, tiene una población joven, es un mundo occidental, entonces hay una facilidad de procesos para crear estados exitosos, recursos naturales. Lo que falta es pues un poquito más de justicia social en el sentido correcto, de decir, dar oportunidades, dar educación, y levantar a la gente. Y eso implica de alguna manera tener una visión de nación, dejar de una especie de al lado los tribalismos y una balcanización psicológica y buscar unirse como país para lograr algo en común. Y eso implica también un poquito regresar a una visión filosófica de la vida que también implica una especie de regreso a una cierta espiritualidad porque no un liberalismo que es individualismo es lo que significa el liberal, es ser liberar al individuo de las normas sociales y responsabilidades comunitarias, pues, pues si una persona puede ser autosuficiente y no me tengo que preocupar por nadie más que por mí mismo, pues así se va a hacer, pero entonces, claro, ahí empiezan los problemas sociales. Entonces tiene que haber una vuelta, una introspección más profunda de regreso a lo que es ser, pues, pueblo y nación.
y en eso tratar de construir conjuntamente las oportunidades, integrar más Latinoamérica, este, incluso en temas de seguridad que se pueda, que haya más colaboración, ¿no? Porque es en beneficio incluso de las élites que no se caiga este, la situación, porque si no, nadie va a parar las crisis, ¿no? Estados Unidos con sus propias crisis no se va a meter indefinidamente a Latinoamérica, se puede meter en México, pero no en Latinoamérica. Vamos a ver, hay muchas cosas, muchos países que también están empezando a entrar en el escenario político y están caminando y tropezándose, ¿no? Como bebés aprendiendo a caminar. Es un cambio, va a girar, ya no va a ser en Europa y Estados Unidos el centro de la civilización. Si al menos no hay una multipolaridad económica, sí la va a haber cultural y de cierta tradición jurídica en relaciones exteriores. Vamos a ver qué sucede de esto, pero también las consecuencias inmediatas de este conflicto es que van el camino a la desdolarización y entonces a crear alternativas para ya no estar encadenado. Si no estás encadenado políticamente, estás encadenado financieramente a Estados Unidos o a ciertos grupos de Estados Unidos, ahora ya eres más independiente de lograr lo tuyo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, hay muchas áreas de oportunidad. Eh, Vamos a ver lo que digo. No quiero dar una como predicción porque están cambiando las cosas tan rápido que este mismo 2024 no sabemos qué nos puede deparar, ¿no? Gracias. Pues sí, muy, muy interesante. Viene un 2024 bastante complicado, con unas variables bastante alocadas. E impredecibles, ¿no? Bastante interesante lo que menciona sobre el posible surgimiento de un nuevo Estado de Israel en Argentina. No, no lo descarto, parece una teoría bastante interesante. Sin embargo, pues está la variable nuclear, ¿no? ¿Qué sucederían con esas armas nucleares, ¿no? Porque, híjole, Israel que pierda una guerra contra Hamas, únicamente lo que haría sería eh, que saliera a la luz que no es la potencia militar que fue en algún momento. Y pues Israel está rodeado de enemigos, ¿no? Tiene a Líbano, a Siria, a Jordania, Palestina, y a Egipto, ¿no? Entonces, pues su único aliado es el mar, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué es lo que sucede en esta guerra que pues están en muy graves aprietos los israelitas, al igual que los palestinos. Y, y, y pues nada, pues muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera este, mencionar algo que no haya mencionado en el capítulo que le gustaría comentar? A mí me gustaría cerrar de manera muy sencilla esta situación. Eh, el conflicto seguirá. Israel va a ser un gran perdedor de la guerra, pero no de algunas batallas, ¿no? Va a perder los aliados que se habían acercado a ellos como estos ricos países petroleros minúsculos que ya tenían relaciones diplomáticas. Porque si bien es cierto, aunque seas chiita, sunita, alawita, no dejas de ser de la misma vena que tiene el Islam. Ahora bien, no hay que olvidar que las tres religiones monoteístas se encuentran allí. Entonces, los acuerdos, los tratados no van por ese sentido. Por eso Jerusalén está dividida en este sentido como tal. Pero le va a importar un cacahuate a Irán, principalmente el más radical, cualquier tipo de acto terrorista.
no digo de ataque militar, porque están mejor preparados los israelíes que otros países de la región. Entonces, en este sentido, creo que Medio Oriente seguirá latiendo como un búfalo herido. Francia seguirá en su confort junto con el Reino Unido y junto con otras potencias de Occidente, mientras no pasen su territorio, pues que se jodan con armas de esos países, armas francesas contra armas inglesas en un territorio ajeno a estas dos potencias, como fue en las decisiones de cómo formar al Estado de Israel. Estamos en una situación grave. Sí, Argentina tiene una comunidad judía grandísima, después de Nueva York, después de Miami y viene Buenos Aires. Y lo más curioso de todo, que yo estoy en Pachuca en este momento, el primer asentamiento judío en América fue en la colonia Venta Prieta de Pachuca Hidalgo. Hasta hay un parque temático que se llama Ben Gurión. Es el primer asentamiento en toda América de los conversos, de los no conversos, de los que hicieron trampa, que expulsaron los reyes católicos en, en 1492. Con esto quiero cerrar, con esta ficha técnica, y pues un gusto y un placer estar con ustedes y pues enriquecer el espíritu y pues la ubicación de que no todo lo que se dice en los diarios, telediarios y demás es de los lectores de noticias. Hay un trasfondo de historia. Gracias y buen fin de semana. Pues muchas gracias, mi capitán. Siempre es un placer conversar con usted y que nos dé su punto de vista. ¿Alguien más que quiera mencionar algo respecto al programa? A mí me parece, sí, nada más rápidamente, que es una forma de hablar de geopolítica y de no estar siempre hablando de lo mismo, ¿no? Porque buenos y malos, negros y blancos, el mundo es una gama de grises. Y, y yo por ahí quería decir que esta gente de Facebook y de algunos de TikTok, si tú no estás de acuerdo con la filosofía de los Estados Unidos con respecto a la guerra de Rusia, te bajan lo que pongas, ¿eh? Esta es la nueva Santa Inquisición. O piensas como yo, o no te publico. Pues mucho gusto y buenas tardes para nuestros magníficos programas de geopolítica. Gracias, Cayo. Pues muchas gracias, tocayo. Siempre es bastante interesante estar escuchando tu punto de vista, tus conocimientos acerca del mundo, ¿no? Que has vivido tantas cosas locas que luego nos cuentas. Este, ¿Y tú, Frank, hay algo que quieras, mencionar? ¿Que quieras cerrar con Pues algo? simplemente quedar a la expectativa de este año. 40% de la población del mundo va a elegir a sus representantes este año. Empezamos ya con Taiwán, pero México, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Alemania, etcétera. Hay muchos países que van a tener elecciones y eso va a ser un indicativo de hacia dónde van las cosas. Vamos a ver, esperemos que ciertos disuasorios históricos, que es la mutua destrucción, permita a simplemente a que cabezas más frías prevalezcan en la actual situación. Y bueno, si simplemente siempre en todo conflicto hay ganadores y perdedores. Y en este caso, eh, o perdedores general y unos que pierden más, ¿no? Pero en este caso pues va a haber unos perdedores que estaban acostumbrados a ganar y ahora es simplemente, pues se van a tener
cuál es la realidad en el mundo. Nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por estarnos escuchando, a los que llegaron hasta aquí, ya después de casi 2 horas, creo, de grabación. Se les agradece mucho que nos hayan escuchado, que hayan escuchado este programa, que en lo particular me pareció muy, muy entretenido, muy enriquecedor, porque estoy hablando con gente que conoce acerca de estos temas. eh, y pues en el caso de mi tocayo y de mi capitán Richards, pues son de otras generaciones, y que tienen muchos conocimientos que aportar, ¿no? Y pues en el caso de Frank, pues es una persona, pues que conoce mucho, a pesar de su joven edad, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme ayudado con este programa, Tocayo, Octavio Tolentino, mi querido amigo Frank y mi capitán Richards. Les agradezco nuevamente que me hayan ayudado a comentar, a platicar en este podcast sobre la guerra en Oriente Próximo, y sobre todo pues para que la gente conozca, ¿no? Para que la gente tenga otro punto de vista, que como bien decían, no siempre lo que los medios de comunicación te venden pues es la verdad, ¿no? Y nosotros no estamos aquí para contar la verdad, porque hay muchas verdades, sino pues tener diferentes puntos de vista, poner ciertas conversaciones o ciertos debates sobre la mesa, y pues cada quien tendrá su respetable opinión, ¿no? Les agradezco a todos que nos hayan estado escuchando. No olviden pues darle like, comentar, compartir con otras personas que estén interesadas, y pues vamos a estar eh, teniendo programas. Se tiene contemplado hacer 2 capítulos por mes. em, Esto por cuestiones de agenda y por otras cosas. Digo, no nos dedicamos únicamente a esto, tenemos trabajo, tenemos que alimentarnos de algo, pero qué bueno que hay gente que está interesada en esto. Y pues muchas gracias nuevamente, Tocayo, Frank, mi capitán Richards, muy amables por ayudarme con este capítulo. Mi nombre es Octavio Balanzario. Y esto es Estrategos, tablero de ajedrez geopolítico. Saludos, buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias.